Hoy vamos a tejer un gorrito a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. En las próximas semanas estaré publicando las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. Si querés seguir viendo más videos tutoriales de mi canal, oprimí el botón rojo de suscribirse y dale clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. Y si te gustó este video tutorial, dale me gusta, compartirlo en tus redes favoritas y también puedes dejarme un comentario. Hoy vamos a tejer este gorrito a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Esta sería la cuarta prenda del ajuar que estamos publicando en el canal. Ya publicamos anteriormente la mantita, el saquito y el pantalón. Esta es una prenda muy fácil de tejer, por lo tanto lo pueden realizar aquellas personas que están aprendiendo a tejer a crochet. Ahora les voy a explicar cómo tejimos este gorrito. Vamos a comenzar por esta parte haciendo un anillo mágico. Después vamos a tejer 2 filas de punto vareta y a partir de la fila 3 vamos a comenzar a trabajar el punto fantasía. Una vez que terminamos de realizar el largo indicado, después vamos a hacer el borde con el punto elástico simple, en el cual vamos a trabajar varetas en relieve por delante y varetas comunes. Bueno, de esta forma van a ver que hicimos este gorrito y después, para darle un toque más lindo, más bonito, le colocamos estos 2 pompones a los costados para que simulen orejas de osito. Si ustedes quieren saber cómo hacer estos pompones, les voy a dejar debajo del video tutorial el link correspondiente. Bueno, de esta forma vamos a trabajar este gorrito. Ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 40 gramos de lana bebé, aguja crochet de 2,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar con el gorrito. Para ello vamos a hacer primero un anillo mágico. De esta forma. Ahora vamos a tejer la primera fila. Comenzamos haciendo primero 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y estas 3 cadenas van a simbolizar una vareta. Ahora, dentro del anillo vamos a tejer 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. Ahora vamos a cerrar el anillo estirando de esta hebra, de esta forma. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 1. Ahora vamos a tejer la fila 2. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y estas 3 cadenas van a simbolizar una vareta. Ahora, en el mismo lugar donde trabajé las 3 cadenas, voy a trabajar una vareta. De esta forma.
Y ahora vamos a tejer por cada punto de la fila anterior un aumento. Es decir que por cada vareta yo voy a ir trabajando 2 varetas. Entonces, sobre la vareta que sigue voy a trabajar 2 varetas. Tejo una y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre la vareta que sigue trabajamos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente, sobre la vareta que sigue tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Repetimos nuevamente. Sobre la vareta que sigue trabajamos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma vamos a tejer la fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a tejer la fila número 3. Vamos a comenzar haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora voy a trabajar una vareta en el mismo lugar donde sacamos las cadenas. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a trabajar dejando un espacio, es decir, una vareta libre, y en la siguiente vareta que sigue, que sería la número 2, en ese lugar vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Esta va a ser la secuencia de toda la fila. Volvemos a repetir. Dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Dejamos un espacio libre y en el siguiente vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. Dejamos un espacio libre y en la siguiente trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma vamos a ir trabajando toda la fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos el punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 3. Ahora vamos a tejer la fila 4. Voy a comenzar haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y en este lugar, en este espacio, vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena, nuevamente otra vareta en el mismo lugar, una cadena y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Esta va a ser la secuencia de toda la fila. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena, nuevamente otra vareta en el mismo lugar, una cadena y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Sobre la cadena que sigue, que es este lugar, vamos a trabajar una vareta,
una cadena, otra vareta en el mismo lugar, una cadena y nuevamente volvemos a trabajar otra vareta sobre la cadena. Y de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar toda la fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 4. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4. Ahora vamos a trabajar la fila 5. Vamos a comenzar haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y voy a trabajar acá en este espacio una vareta. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Sobre la cadena que sigue, que es esta, voy a tejer una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Esta va a ser la secuencia de toda la fila. Nuevamente, sobre la cadena que sigue, que es esta, voy a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue, que es esta, vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue, que es esta, vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Vamos a repetir una vez más. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma vamos a ir trabajando toda la fila y la última secuencia, que va a ser esta, la vamos a trabajar juntas. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a trabajar la última secuencia. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena trabajamos un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 5. Ahora vamos a trabajar la fila 6 y la vamos a trabajar de la misma forma que tejimos la fila número 5. Vamos a comenzar haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a tejer en este espacio una vareta. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue vamos a tejer una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Vamos a repetir una vez más. Sobre la cadena que sigue, que es esta, vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma vamos a trabajar esta fila y la última secuencia la vamos a trabajar juntas. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a trabajar la última secuencia. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar.
Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 6. Ahora vamos a trabajar la fila 7 y en esta fila 7 vamos a combinar la secuencia de la fila número 5 y 6 con las secuencias de la fila número 4. Van a ver que nosotros en la secuencia de la fila número 6 es la siguiente. Sobre la cadena de la fila anterior tejimos una vareta, una cadena y una vareta. En cambio, en la secuencia de la fila 4 van a ver que nosotros tejimos sobre la cadena, hicimos una vareta, una cadena, una vareta, una cadena y una vareta. Entonces vamos a combinar estas dos secuencias. Vamos a comenzar primero haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a trabajar en este espacio una vareta. Ahora voy a trabajar dos secuencias de la fila número 6, es decir que voy a hacer una vareta, una cadena y una vareta. Entonces, sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos una secuencia. Nuevamente, sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos dos secuencias. Ahora vamos a trabajar una secuencia de la fila número 4. Sobre la cadena que sigue voy a tejer una vareta, una cadena, nuevamente otra vareta en el mismo lugar, una cadena y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos una secuencia de la fila número 4. Esto va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia de esta fila, que va a ser, vamos a tejer 6 secuencias de la fila número 5 o 6, que sería vareta, cadena, vareta, y una secuencia de la fila número 4. Entonces, tejemos 6 secuencias de la fila número 6. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar vareta, cadena, nuevamente vareta en el mismo lugar, una secuencia, volvemos a repetir, vareta, cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar, dos secuencias. Nuevamente sobre la cadena que sigue trabajamos vareta, cadena y vareta en el mismo lugar. Serían 3 secuencias. Nuevamente, sobre la cadena que sigue trabajamos vareta, cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Serían 4 secuencias. Sobre la cadena que sigue volvemos a tejer vareta, cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Serían 5 secuencias y ahora la última. Sobre la cadena que sigue trabajamos vareta, cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Van a ver que trabajamos desde aquí 6 secuencias de la fila número 6. Ahora vamos a trabajar una secuencia de la fila número 4. Sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta, una cadena, nuevamente otra vareta en el mismo lugar, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos una secuencia de la fila número 4 y también hicimos la secuencia de esta fila. Bueno, vamos a volver a repetir, es decir que vamos a trabajar 6 secuencias de la fila número 6 y una secuencia de la fila número 4. Empezamos entonces trabajando sobre la cadena que sigue, una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. En este caso yo voy a tejer rapidito, solamente vamos a ir contando las secuencias.
Tenemos 2, 3 secuencias, 4 secuencias, 5 secuencias y la última secuencia. Bueno, van a ver que siempre son las secuencias de las 6 secuencias siempre se tejen de la misma forma: vareta, cadena, vareta. Bueno, van a ver que hicimos 6 secuencias. Ahora vamos a trabajar una secuencia de la fila número 4. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena, nuevamente otra vareta en el mismo lugar, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia de la fila número 4 y también realizamos la secuencia de la fila número 7, tejiendo 6 secuencias de la fila número 6 y una secuencia de la fila número 4. Bueno, de esta forma vamos a tejer toda la fila, es decir, que vamos a hacer 6 secuencias simples como esta, que serían de la fila 6, y una secuencia de la fila 4. Y así vamos a trabajar toda la fila hasta realizar la última secuencia completa posible. Terminamos de trabajar la última secuencia y ahora vamos a trabajar 3 secuencias de la fila número 6. Sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue trabajamos vareta, cadena y vareta en el mismo lugar. Nuevamente, sobre la cadena que sigue trabajamos vareta, cadena y otra vareta en el mismo lugar. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena trabajamos el punto deslizado. Y de esta forma hicimos la fila número 7. Ahora vamos a tejer la fila número 8. Vamos a comenzar haciendo 4 cadenas para levantar la labor. 1, 2, 3 y 4. Y ahora tejemos una vareta acá en este espacio. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia y van a ver que la secuencia es la misma que trabajamos en la fila número 6 y 5. Entonces, sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y esta es la secuencia que vamos a trabajar sobre toda la fila. Nuevamente, sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Llegamos al lugar de la secuencia de la fila 4 y aquí también trabajamos la secuencia normal. Sobre la cadena que sigue voy a tejer una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. De nuevo, sobre la cadena que sigue, que es esta, trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Van a ver que trabajamos la secuencia de forma normal y también van a ver que por una secuencia de la fila 4 después en la fila posterior se transforman en 2 secuencias comunes. Bueno, volvemos a tejer entonces sobre la cadena que sigue una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando en esta fila y acuérdense que como tejimos esta secuencia sobre la fila, o mejor dicho, esta secuencia sobre la secuencia de la fila 4, también vamos a trabajar sobre estas secuencias. Cuando terminemos la fila vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final de la fila, vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena de comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a trabajar un punto deslizado.
Y de esta forma trabajamos la fila número 8. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen tal cual tejimos esta fila número 8. Voy a hacer un poquito de repetición de filas. Vamos a empezar haciendo primero 4 cadenas. Y vamos a trabajar en este espacio una vareta. Este es el comienzo de la fila, ahora vamos a trabajar la secuencia. Sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos la secuencia de la fila. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue vamos a tejer una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma nosotros trabajamos la repetición de la fila 8. Entonces vamos a seguir tejiendo, repitiendo la fila 8 hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente entre 11 a 12 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Tejí 12 centímetros de largo, ahora vamos a tejer el borde y vamos a comenzar con la primera fila que va a ser en punto vareta. Antes de comenzar con esta fila, nosotros vamos a empezar tejiendo las varetas sobre todas las varetas de la fila anterior y sobre algunas cadenas. Esto porque si tejemos solamente sobre las varetas, van a ver que vamos a tener pocas varetas y nuestro borde va a quedar muy chiquito. En cambio, si tejemos sobre las varetas, sobre todas las varetas y sobre todas las cadenas, entonces va a quedar muy abierto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir trabajando varetas sobre las varetas y también sobre algunas cadenas. Bueno, vamos a comenzar haciendo primero 2 cadenas y acá en este espacio voy a tejer una vareta y ahora tejo otra vareta sobre la cadena que sigue. Este va a ser el comienzo de la fila y ahora vamos a trabajar una secuencia de varetas. Primero les voy a indicar lo siguiente. Vamos a trabajar 7 varetas sobre estas 3 secuencias de la fila anterior. Vamos a empezar primero tejiendo 4 varetas sobre las 4 varetas sin tejer en las cadenas. Entonces tejemos una, ahora la segunda sobre la vareta que sigue, 2, ahora la tercera sobre la vareta que sigue y la cuarta sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer una vareta sobre la vareta que sigue y ahora tejemos una vareta sobre la cadena y tejemos una vareta sobre la vareta que sigue. Esta va a ser la secuencia que vamos a ir trabajando en toda la fila. Van a ver que sobre las 3 secuencias de la fila anterior tejimos 7 varetas. Vamos a volver a repetir, acuérdense que trabajamos primero 4 varetas sobre las 4 varetas sin tejer sobre las cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer sobre el motivo que sigue. Tejemos una vareta sobre la vareta, 5, y ahora tejemos sobre la cadena, 6, y ahora tejo sobre la vareta que sigue, 7. De esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a volver a repetir. Acuérdense que tenemos que trabajar sobre 3 secuencias de la fila anterior. Primero vamos a tejer sobre estas 2 primeras secuencias 4 varetas. 1, 2,
3 y 4 varetas. Ahora trabajamos sobre la secuencia que viene, en este caso trabajamos también sobre la cadena. Entonces, primero sobre la vareta, 5, sobre la cadena, 6 y sobre la vareta, 7 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia. Bueno, así vamos a ir trabajando esta fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila, trabajamos la última secuencia completa. Ahora vamos a tejer 2 varetas sobre las varetas que siguen para terminar la fila. Tejemos 1 y 2 varetas. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 1. Y van a tener en total 74 varetas en esta primera fila, sin contar las 2 cadenas para levantar la labor. Ahora vamos a tejer la fila 2. Vamos a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Ahora vamos a empezar el punto elástico simple y lo vamos a trabajar con una vareta en relieve por delante y una vareta común. Antes de comenzar, vamos a explicar en qué se diferencia una vareta común y una vareta en relieve. La única diferencia van a ver que está solamente en el lugar donde nosotros vamos a insertar la aguja. En la vareta común nosotros vamos insertando generalmente la aguja de esta forma. En cambio, si trabajamos una vareta en relieve por delante, lo que hace la aguja es ir por delante del tejido, abrazar la vareta de esta forma y después se teje de forma normal. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tejer primero una vareta en relieve por delante. Tomamos una lazada, la aguja va por delante del tejido, vamos a abrazar la primera vareta que sigue, que es esta, y ahora tejemos como si fuera una vareta normal. Hicimos una vareta en relieve por delante. Ahora voy a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue. Y esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Nuevamente, sobre la vareta que sigue vamos a trabajar una vareta en relieve por delante. Tomo una lazada, mi aguja va por delante del tejido, abraza la vareta de esta forma, saco la lazada y tejo como si fuera una vareta normal. Ahora tejo una vareta común sobre la vareta que sigue. Nuevamente. Vamos a hacer una vareta en relieve por delante. Tomo la lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la vareta, saco la lazada y tejo como si fuera una vareta normal. Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta que sigue. De nuevo, hacemos una vareta en relieve por delante, una vareta común, una vareta en relieve por delante, una vareta común, una vareta en relieve por delante y una vareta común. Y de esta forma vamos a ir tejiendo toda la fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma tejimos la fila 2. Ahora vamos a tejer la fila 3 y van a ver que la fila 3 se teje de la misma forma que tejimos la fila número 2. Comenzamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar la secuencia de una vareta en relieve por delante y una vareta común. Empezamos. Entonces voy a trabajar una vareta en relieve por delante sobre la vareta en relieve de la fila anterior. Ahora tejo una vareta común sobre la vareta común de la fila anterior. Nuevamente, una vareta en relieve por delante, una vareta común, una vareta en relieve por delante, una vareta común, una vareta en relieve por delante, una vareta común
y de esta forma vamos a trabajar toda la fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo tal cual tejimos la fila 3. En total vamos a tejer entre 4 a 5 filas. Cuando tengamos esas filas vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer el borde, en total tejimos 4 filas. Ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a estirar y la vamos a perder. La vamos a pasar para el otro lado de esta forma y perdemos por esta parte. Ahora vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma tejimos el gorrito. Por último van a ver que le cosimos 2 pompones a los costados para que tengan una forma de orejas de osito. Y de esta forma terminamos con este tutorial. Si te gustó, dale un dedito para arriba, también puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal, que todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.